Realización de consultas. Sentencia SQL multitabla. Una consulta multitabla en SQL es una sentencia select que utiliza varias columnas que proceden de diversas tablas, pueden ser dos o más de dos. Obviamente, para que esto funcione y tenga algún sentido, en la consulta multitabla, las diferentes tablas que intervienen deben estar relacionadas entre sí por parejas de clave primaria y clave ajena. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar una batería de ejemplos muy sencilla para ilustrar los diferentes tipos de consulta multitabla, y lo más sencillo posible son dos tablas solamente unidas por una relación, en este caso 1n. Es un ejemplo muy típico, el de delegaciones y empleados. En una delegación trabajan cero o varios empleados, y un empleado puede trabajar en ninguna o en una delegación, o sea, una delegación como máximo, aunque también puede haber empleados que no trabajen en ninguna delegación o delegaciones en las que no trabaje todavía ningún empleado. Esto es interesante que lo incorporemos a nuestros ejemplos porque nos va a dar más juego a la hora de ilustrar los diferentes tipos de consultas multitabla o join. En un empleado, pues la tabla de empleados vamos a hacerlo lo más simple posible. Va a tener una clave primaria que va a ser el nombre del empleado, el dinero que gana al mes, un sueldo, y una clave ajena que va a ser el código de la delegación donde ese empleado trabaja, indicando que esa delegación puede ser null también. Y en el caso de la tabla de delegación, pues vamos a tener un código de delegación y una descripción, el nombre de la provincia donde está radicada esa delegación. Un caso muy simple que lo que se trata es de ilustrar las consultas multitabla sin complicarlo con muchos atributos o muchas tablas. Bueno, pues vamos a añadir algunas filas a cada tabla, pero siempre cuidando que que recojamos todos los casos posibles. Aquí vemos que vamos a trabajar con una tabla de delegaciones, de delegación, donde tenemos la delegación 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, con las provincias correspondientes, Almería, Granada, Córdoba y Jaén, y una serie de empleados identificados por su apellido: Galvez, García, Gómez, López, Moreno y Pérez, con un sueldo y en la delegación donde trabajan. Fijaos que, por ejemplo, el empleado Gómez pues no trabaja en ninguna delegación o no tiene el campo delegación asignado, por eso aparece null. Y vemos que, por ejemplo, tenemos la delegación 4 y la delegación 5, que están respectivamente en Córdoba y en Jaén, pues no tienen ningún empleado asignado, porque si nos vamos a la tabla de empleados vemos que ninguno en su columna delegación tiene el valor ni el 4 ni el 5. Entonces hemos recogido aquí esas dos posibilidades: empleados que no estén en ninguna delegación y delegaciones que no tengan ningún empleado. Y el resto de los casos, pues se tratará de empleados que están asignados a una delegación que sí tiene empleado. Bueno, vamos a pasar a Workbench para desarrollar esos ejemplos. Bueno, pues vamos a trabajar con la base de datos de empleados y delegaciones. Le hemos llamado recursos humanos y la hemos creado pues con este script. Hemos creado la tabla de delegación con código de provincia, empleado con empleado, sueldo y delegación. Luego lo hemos relacionado por medio de una clave, una restricción de tipo foreign key, de clave ajena, que nos relaciona a los empleados con las delegaciones donde trabajan, y le hemos insertado los valores que ya conocemos. Bueno, pues después de eso ya vemos que si hacemos un select asterisco from recursos humanos delegación, pues vamos a tener todas las delegaciones que tenemos en nuestra tabla de delegación, incluida la 4 y la 5. Ya vemos Córdoba y Jaén, que ya sabemos que no tienen ningún empleado. En cuanto a la tabla de empleados, pues tenemos a Galvez, García, Gómez, López, Moreno y Pérez con sus respectivos sueldos y delegaciones, y fijándonos que Gómez tiene un valor null en delegación, lo cual debíamos interpretarlo como que Gómez no está asignado en este momento a ninguna delegación.
Cuando hagáis pruebas, conviene que utilicéis tablas con unas poquitas filas que vosotros las podáis controlar y que podáis hacer luego la comprobación del resultado de las sentencias select que lanzáis. Porque claro, si esta tabla, en vez de tener 6 empleados, pues tuviera 600, pues sería difícil hacer comprobaciones. Entonces, siempre buscaros ejemplos sencillos que os permitan hacer las pruebas fácilmente. Pero que sean sencillos y al mismo tiempo completos, es decir, que intenten reunir todas las posibilidades que se nos pueden dar en nuestra relación o en nuestro diagrama entidad-relación o modelo de base de datos que tengáis representado. Bien, la primera consulta multitabla es lo que se conoce como producto cartesiano. Es select asterisco, aunque podíamos aquí el asterisco cambiarlo por nombres concretos de columnas, pero bueno, no me quiero complicar y me quiero concentrar en la parte de la combinación de tablas más que en la selección concreta de unos u otros atributos. Si hacemos un select asterisco from empleado y delegación, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a combinar todos los empleados con todas las delegaciones. Por eso nos salen aquí esta gran cantidad de registros o de filas que no son ni más ni menos que el resultado de si teníamos 6 empleados y tenemos 5 delegaciones, pues 5 por 6, 30. Vamos a tener aquí una tabla con un resultado con 300 filas, porque son, perdón, con 300 filas, con 30 filas, 5 por 6, 30, ¿vale? Me está combinando, por ejemplo, aquí el empleado Galvez con todas las delegaciones, aquí a García con todas las delegaciones y demás. Pero claro, este producto cartesiano arroja dentro de su resultado un montón de filas que no son reales, porque ya sabemos que un empleado no puede trabajar al mismo tiempo en más de una delegación, cuanto menos en todas las delegaciones al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando utilicemos en la consulta multitabla este formato, el del producto cartesiano, nos vemos casi obligados, salvo en casos muy contados, muy específicos, a utilizar un filtro where. Aquí lo tenemos, en esta segunda. Yo ya tengo todas las consultas escritas aquí, así voy un poquito más rápido. Es la misma de antes, el asterisco from empleado y delegación, pero ahora el filtro es que coincidan la clave ajena delegación de la tabla empleado con la clave primaria código de delegación de la tabla delegación. Where e.delegación, o sea, la columna delegación de la tabla empleado, que le he puesto el alias para ser más rápido, que es que coincida con la columna código de la tabla D, que es delegación. Y así ya cribamos toda esa tabla y lo que nos aparece son la lista de todos los empleados con los códigos de sus delegaciones y un campo que no aparece en la tabla de empleados, que es la provincia donde está la delegación. De alguna forma, lo que ha hecho es reunir todas las columnas de las dos tablas. ¿Qué ocurre? Que echamos de menos a un empleado. Si nos vamos a la tabla de empleados, aquí aparecía Gómez, ¿vale? Que resulta que aquí se ha perdido. Perdón, aquí se ha perdido. No es que se haya perdido, es que como Gómez tiene el valor null en la clave, perdón, en la clave ajena suya, en delegación, pues este producto cartesiano y al hacer el filtro where no consigue relacionarlo con ninguna de las delegaciones y lo aparta del resultado. Ahora veremos luego cómo corregir eso. Si es que lo queremos corregir, porque puede ser que esta consulta sería dame la lista de todos los empleados que trabajan en alguna delegación. Con lo cual, como Gómez no trabaja en ninguna delegación, queda fuera de estos resultados. Esta manera de funcionar no es especialmente eficiente, porque sobre todo en tablas grandes, porque primero hace la combinación y luego hace el filtro, con lo cual si las dos tablas son muy grandes, pues le va a costar trabajo al sistema de gestor de base de datos, a MySQL, en este caso, hacer tanta combinación para luego quedarse con solo unas pocas. Es mucho mejor utilizar el formato de inner join. Esta combinación inner join hace exactamente lo mismo que la anterior, pero de una manera más eficiente. No se puede apreciar en tablas tan pequeñas, pero si las tablas fueran grandes veríais como que los tiempos de respuesta del gestor de base de datos son diferentes. Aquí en este caso es select asterisco from la tabla empleado, inner join, el join interno, también conocido. Ya os comenté en alguna ocasión que todo esto detrás, pues hay una teoría algebraica de conjuntos y en el caso del inner join pues sería la intersección de los dos conjuntos, ¿no?
busca la intersección por la pareja clave primaria, clave externa, clave ajena. Entonces, empleado lo relaciona en inner join con delegación y detrás del on hay que poner exactamente lo mismo que habíamos puesto detrás del where. O sea, esta sentencia SQL y esta son totalmente equivalentes. De hecho, producen, ya veis, el mismo resultado. Sigue sin aparecer Gómez. Vamos a ver qué pasa con Gómez. Vamos a irnos ahora a left join. Left join es el join a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si pensamos que una tabla es la de la izquierda, que en este caso es la que está detrás de from, que es empleado, y a la de la delegación la vemos como si fuera la tabla de la derecha en una representación ideal o gráfica de dos conjuntos, pues con esto le estamos diciendo que aparezcan todas las filas de la tabla de la izquierda y las vaya combinando cuando pueda ser con las filas de la tabla de la derecha. En el caso de Gómez no la puede combinar y aparecerá null, como estamos viendo aquí, ¿veis? Gómez aparece con delegación, código y provincia, aparece null, pero ya sí sale. ¿Qué ocurre? Que seguimos echando en falta a las delegaciones 4 y 5, porque como no tienen empleados, pues no aparecen en este listado. Parece, vamos, a esta altura ya seguramente os veis venir lo que va a aparecer aquí y es el right join, que es el opuesto al join a la izquierda, pues este es join a la derecha. Salen todas las filas de la tabla de la derecha, que es delegación, y las va intentando relacionar con aquellas filas de la tabla izquierda donde consiga emparejar claves primarias con externas. Aquí aparecen Córdoba y Jaén, bueno, las provincias Córdoba y Jaén, que son las correspondientes a las delegaciones 4 y 5, pero vemos que las columnas empleados, sueldo y delegación pues aparecen a null porque Córdoba y Jaén, o mejor dicho, las delegaciones 4 y 5 que están en Córdoba y Jaén respectivamente, no tienen ningún empleado en este momento y hemos vuelto a perder a Gómez. Lo veis aquí, que ahora hemos ganado a las delegaciones que faltaban, pero hemos perdido al empleado. Bueno, pues para terminar, el último join es el full join, el join completo o el full outer join. Lamentablemente MySQL no lo implementa. Otros sistemas gestores de base de datos sí, pero MySQL no. Pero se puede simular o se puede conseguir muy fácilmente utilizando el join a la izquierda y el join a la derecha unidos por el operador o la cláusula de unión. Es decir, se hará un select y otro select y se une. Y ahora veis aquí aparece Gómez por un lado con su delegación código y provincia null y las delegaciones 4 y 5 con su empleado, sueldo y delegación a null. Bueno, pues espero que este vídeo haya resultado de utilidad. Es un caso muy simple y son todos los ejemplos que se nos pueden dar luego, con más complicaciones, evidentemente, porque a esto se le puede añadir la cláusula order by, se le podemos seleccionar un conjunto de atributos y no utilizar el asterisco, pero he querido hacer un ejemplo muy simple para que se entienda bien los conceptos de consulta multitabla. Un saludo.